Fui secretario de Seguridad Pública de México durante 6 años, de 2006 a 2012. Y durante esos 6 años, mi trabajo no fue combatir al narcotráfico. Mi trabajo fue administrarlo. La gente cree que la guerra contra el narco era una guerra. Se equivocan. Era un negocio. Y yo era el gerente de operaciones para el accionista mayoritario, el Cártel de Sinaloa. No busco perdón, tampoco quiero que entiendan. Solo quiero que sepan cómo funciona el verdadero poder. No es el que ven en la televisión, con el presidente dando discursos patrióticos. El poder real se mueve en la sombra, en susurros, en maletines de piel que se entregan en estacionamientos subterráneos. Y huele a miedo. A un miedo que se te mete en los huesos y no te abandona nunca. Ahora vivo aquí, en un suburbio anónimo de Wisconsin, con una cara que no es la mía y un nombre que me dieron unos agentes de la DEA que creen que me salvaron. Me paso los días cortando el césped y viendo las noticias, donde hablan de México como si fuera un país lejano. A veces, en el reflejo de la ventana, creo ver al hombre que fui, el hombre que tenía el destino de 120 millones de personas en sus manos. Pero no se equivoquen. Esto no es la confesión de una víctima. Nadie me obligó a punta de pistola. Fui un hombre con ambición, un hombre que vio una escalera al poder absoluto y decidió subirla, sin importar que los peldaños estuvieran hechos de cadáveres. Acepté por soberbia. Creí que podía jugar su juego y ganar. ¡Qué pendejo fui! Todo comenzó a las 2 semanas de mi nombramiento. Yo todavía estaba mareado con el poder, con las felicitaciones, con los titulares que me llamaban el hombre de hierro. Recibí una invitación. Una cena en un reservado de un restaurante exclusivo en Polanco. Pensé que era un empresario, un industrial buscando favores. En cierto modo, lo era. El negocio era la muerte. Ahí me esperaba un hombre. No era el sicario de botas y sombrero que uno se imagina. Vestía un traje italiano de corte perfecto, olía a una loción cara y hablaba en un susurro educado. Se presentó como el licenciado. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El frío que emanaba de él llenó la habitación. Era el brazo financiero y legal del Cártel de Sinaloa. Me felicitó por mi puesto. Habló del clima, del vino, pura mierda. Luego, con la misma calma, deslizó una tablet sobre la mesa de caoba. La encendió. En la pantalla, fotos. Fotos en alta resolución de mi hija saliendo de su universidad en Boston, de mi esposa en el supermercado, de mis padres, ya viejos, en su casa de Cuernavaca. Levantó la vista de la pantalla y me sonrió. Una sonrisa delgada, sin vida. «Tiene usted una familia hermosa, secretario», dijo. «Nos gustaría ayudarle a que siga así, segura, próspera». No fue una amenaza. Fue una declaración de hechos. Yo ya no era el secretario de Seguridad Pública de México. Era su empleado, y todavía no lo sabía. Todo comenzó a las 2 semanas de mi nombramiento. Yo todavía estaba mareado con el poder, con las felicitaciones, con los titulares que me llamaban el hombre de hierro. Recibí una invitación. Una cena en un reservado de la Opillet de Cochón, en Polanco. Pensé que era un empresario, un industrial buscando favores. En cierto modo lo era. El negocio era la muerte. Ahí me esperaba un hombre. No era el sicario de botas y sombrero que uno se imagina. Vestía un traje italiano Brioni, de corte perfecto. Olía a una loción cara y hablaba en un susurro educado. Se presentó como el licenciado. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El frío que emanaba de él llenó la habitación. Era el brazo financiero y legal del Cártel de Sinaloa. Era delgado, casi demacrado, con unos ojos negros que no parpadeaban. Tenía una pequeña cicatriz blanca justo en la comisura del labio.
como un error de imprenta en un rostro por lo demás impecable. Hablaba con una calma exasperante, como un profesor de filosofía discutiendo un punto abstracto. Pero debajo de esa calma sentías el acero. Me felicitó por mi puesto. Habló del clima, del vino, un Chateau Margaux del 82. Pura mierda para bajarme la guardia. Yo asentía, sonreía, jugaba el papel del nuevo secretario poderoso. Por dentro, una alarma empezaba a sonar. Este hombre no estaba aquí para pedir un permiso de construcción. Luego, con la misma calma con la que cortó su filete, deslizó una tablet sobre la mesa de caoba. La encendió. En la pantalla, fotos. Fotos en alta resolución de mi hija Sofía, saliendo de su clase en la Universidad de Boston, riendo con una amiga. La foto estaba tomada desde el otro lado de la calle, clarísima. Mi corazón se detuvo. El aire se me fue de los pulmones. Él pasó a la siguiente foto sin mirarme. Mi esposa, Mónica, en el estacionamiento del Superama de Lomas, metiendo las compras en la cajuela. Se veía el número de la placa de nuestro coche. Estaba tan cerca que podías contar las pecas en su brazo. Luego mis padres, saliendo de misa de 12 en la Catedral de Cuernavaca. Mi padre, apoyado en su bastón. Mi madre, con su rebozo. Parecían tan frágiles, tan expuestos. Sentí un sabor a metal en la boca. Era el sabor del miedo puro. Levantó la vista de la pantalla y me sonrió. Una sonrisa delgada, sin vida. «Tiene usted una familia hermosa, secretario», dijo. «Nos gustaría ayudarle a que siga así. Segura, próspera». No fue una amenaza. Fue una declaración de hechos. Yo ya no era el secretario de Seguridad Pública de México. Era su empleado, y todavía no lo sabía. Dejó un pequeño teléfono negro sobre la mesa, junto a mi copa de vino. Un modelo viejo, sin lujos. «Este teléfono es para usted. Cuando suene, contesta. No importa la hora, no importa con quién esté. Contesta». Su voz era un susurro, pero cada palabra era un martillazo. «Nosotros no le vamos a pedir nada que usted no pueda hacer», continuó, mientras se limpiaba los labios con una servilleta de lino. «Solo facilitará las cosas. Para todos». Deslizó una tarjeta de presentación en blanco. Al reverso, solo había un número de cuenta en las Islas Caimán. No dije nada. ¿Qué podía decir? Asentí. Un movimiento casi imperceptible de cabeza. Ese fue mi contrato. Sin firmas, sin testigos. Solo el miedo y la certeza de que mi vida, la vida que conocía, acababa de terminar. Él se levantó, ajustó el nudo de su corbata. «Un placer, secretario. Nosotros lo llamamos». Y se fue. Volví a casa en automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo el peso del teléfono en el bolsillo de mi saco. Se sentía como si pesara 100 kilos. Entré y Mónica me esperaba en la sala. Me vio la cara. «¿Qué pasó, amor? ¿Quién era?» «Nadie, mi vida. Un loco. Puras pendejadas de política». Le di un beso en la frente y subí las escaleras. El beso se sintió falso. Una mentira. Pero yo sabía que no era un loco. Sabía que el hombre del traje italiano era la persona más cuerda que había conocido en mi vida. Y esa noche, mientras miraba a mi esposa dormir, entendí que el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres. Es un lugar que construyes a tu alrededor, mentira por mentira. Y yo acababa de poner el primer ladrillo. Los primeros 6 meses fueron de aprendizaje. Aprender a ser cómplice sin parecerlo. El teléfono negro sonaba una vez por semana, casi siempre los martes por la mañana. Era la voz del licenciado, tan calmada y monótona como el goteo de una llave. No había saludos, solo instrucciones. «Secretario, buenos días. Necesitamos un cambio en la comandancia de Tijuana. El comandante Rivas ya no es de confianza. Ponga a Solís en su lugar». Clic. Colgaba. Yo ni siquiera conocía a Solís, pero al día siguiente firmaba el nombramiento. Aprendí que mi trabajo no era dirigir, sino obedecer. Las órdenes eran quirúrgicas.
La carretera federal 180, tramo Poza Rica, Veracruz, no debe tener patrullajes los jueves de 2 a 5 de la mañana. Yo llamaba al jefe regional de la Policía Federal y le inventaba una emergencia en otro sector. Y así, toneladas de cocaína subían hacia la frontera. Al principio me sentía poderoso. Un titiritero. Qué iluso. Pronto descubrí que yo era el títere principal. Mi secretario particular, Arturo, un muchacho brillante del ITAM, que yo mismo había reclutado, llevaba mi agenda. O eso creía yo. Un día vi una cita en mi calendario que no reconocí. Reunión de seguridad, Coatzacoalcos. Yo no la había agendado. Le pregunté a Arturo. Se puso pálido, como si le hubiera dado una bofetada. Son reuniones de seguimiento, secretario. Rutinarias. Su voz temblaba. Insistí. ¿Seguimiento de qué? ¿Con quién? Me miró a los ojos, y vi en ellos el mismo miedo que yo sentía. Hay ciertos temas, secretario, que es mejor que usted no sepa. En ese momento lo entendí. Arturo no trabajaba para mí. Reportaba a el licenciado. Mis reuniones, mis llamadas, mis movimientos, todo era monitoreado. No me habían infiltrado. Yo era el infiltrado en su sistema. Comencé a ver los hilos. El sistema no era solo balas y sobornos. Era una corporación. El puerto de Veracruz, por ejemplo. Cada mes llegaban contenedores de Colombia y Ecuador, supuestamente con plátanos o textiles. Mi orden era simple: asegurar que esos contenedores específicos no pasaran por rayos gamma. El administrador de la aduana, un hombre llamado Horacio Peña, me llamaba nervioso. Secretario, tenemos otros 3 contenedores especiales. Yo le decía que autorizara su paso. Un día me enteré de que Peña había remodelado su casa y comprado un departamento en Miami. Nadie preguntaba. El dinero público era otra rama del negocio. De repente, el presupuesto para infraestructura en estados como Sinaloa o Durango tenía superávits inexplicables, cientos de millones de pesos. El dinero sobrante se asignaba a empresas constructoras recién creadas. Esas empresas no construían carreteras para la gente. Pavimentaban caminos de terracería que llevaban a pistas de aterrizaje clandestinas en medio de la sierra. El gobierno, con mi firma, estaba financiando la logística del cártel. Luego estaban los alcaldes. Me llamaban a mi línea privada, aterrorizados. Secretario, aquí en Culiacán los señores quieren poner al nuevo jefe de policía. No decían quiénes eran los señores. No hacía falta. Yo les decía que cooperaran, que era por la paz del municipio. ¡Qué mentira más podrida! La paz. No había paz. Había un orden. Su orden. Un día, el alcalde de Poza Rica se negó a cooperar. Quería ser un héroe. 2 semanas después, su hijo de 16 años desapareció. No volvieron a saber de él. El alcalde renunció por motivos de salud. Su reemplazo fue un hombre que el licenciado me indicó en una de sus llamadas de martes. El primer acto del nuevo alcalde fue nombrar a un exconvicto como su director de seguridad. Me di cuenta de que mi firma era solo un sello de goma para legitimar sus operaciones. Los nombramientos, los presupuestos, los operativos, todo era una farsa. Una obra de teatro para las noticias de las 10 de la noche. El verdadero poder no estaba en mi oficina en la avenida Constituyentes. Estaba en una llamada de un teléfono desechable. Yo no era el secretario de seguridad, era el conserje, el que tenía las llaves para abrir y cerrar las puertas que ellos necesitaban, el que limpiaba la sangre para que los inversionistas no se asustaran. Y lo peor no era el miedo. Lo peor era que empecé a acostumbrarme. La náusea de las primeras semanas se convirtió en una acidez crónica, un malestar sordo con el que aprendí a vivir, como un tumor que sabes que te está matando, pero decides ignorar. Cuando alguien se quejaba, cuando algún periodista preguntaba demasiado, simplemente desaparecía. No era algo que se discutiera, era una regla no escrita del negocio.
una variable que se eliminaba para no afectar la operación. Era simple, era brutal, y yo firmaba las autorizaciones para que dejaran de buscar los cuerpos. El primer golpe que de verdad sentí fue por una mujer, Regina Martínez. Era reportera de proceso en Veracruz, una chingona. Tenía un par de ovarios más grandes que los de todo mi gabinete junto. Estaba investigando la conexión entre las licitaciones del puerto y el lavado de dinero. Estaba demasiado cerca. Una mañana sonó el teléfono negro. Era el licenciado. Su voz tan calmada como siempre. Secretario, tiene usted una periodista muy curiosa en Veracruz, Regina Martínez. La forma en que pronunció su nombre, arrastrando cada sílaba, no fue una advertencia. Fue una sentencia. Intenté hacer algo. Qué pendejo fui. Creí que todavía tenía algo de control. Yo me encargo, le dije, tratando de sonar seguro. Déjeme hablar con ella. Le doy una exclusiva. La distraigo con otra cosa. Pensé que podía negociar una vida. Hubo un silencio corto en la línea. Luego, esa voz fría, sin emoción alguna, me respondió. Ya es tarde, secretario. Ya es tarde. Colgó. La palabra tarde se quedó flotando en mi oficina. No era una posibilidad. Era un epitafio. La encontraron 2 días después en su casa de Salapa. La habían torturado. Le rompieron los dedos, la mandíbula. La estrangularon con el cable de su propia computadora. El mensaje era para todos. No usen las herramientas de su trabajo contra nosotros. El reporte oficial, que yo aprobé, decía robo que salió mal. Fui al funeral, por supuesto, a dar el pésame, a lucir consternado frente a las cámaras. La madre de Regina, una viejita encorvada por el dolor, me detuvo a la salida. Me agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible. Me miró a los ojos. «Usted sabe quién la mató, ¿verdad, secretario?» Su susurro me taladró el cráneo. No pude decir nada. Me di la vuelta, caminé hacia mi camioneta blindada y vomité en el estacionamiento. Esa noche, mi esposa Mónica me encontró en mi estudio, con un vaso de whisky en la mano, llorando en silencio. «¿Qué pasa, amor?» «Nada», le mentí mientras me secaba la cara. «Estrés del trabajo». Luego vino el 2011, la guerra contra los Zetas, que en realidad era nuestra guerra por encargo, se salió de control en Tamaulipas. El estado se convirtió en un matadero. El cártel de Sinaloa quería limpiar la plaza de una vez por todas. Y yo fui la escoba. La orden llegó un miércoles por la noche. «Secretario, necesitamos que la Policía Federal y el Ejército se retiren de la zona norte de San Fernando. Por 48 horas, a partir de mañana a las 6 de la mañana. Silencio total, ni un solo uniforme. Mi sangre se congeló. San Fernando era territorio Z. Quitar a la autoridad de ahí era como apagar las luces en una jaula de tiburones. ¿Por qué?, pregunté, con una ingenuidad que me da asco recordar. Reorganización territorial, secretario, dijo el licenciado con la paciencia de un maestro. Una limpieza de la casa. Limpieza. Sabía perfectamente lo que significaba esa palabra. Era una licencia para matar, para masacrar, para borrar del mapa a sus rivales y a cualquiera que estuviera cerca. Y aún así, di la orden. Llamé al comandante de la 7ª Zona Militar. Le inventé una amenaza de bomba en Matamoros. Le ordené movilizar a todos sus hombres hacia allá. El comandante protestó. «Señor, dejaremos el área de San Fernando completamente desprotegida». Mi voz no tembló. «Son órdenes superiores». Durante 2 días, San Fernando fue un agujero negro en el mapa de México. Nadie entraba, nadie salía. No hubo reportes, no hubo llamadas. Solo un silencio aterrador. Cuando mis hombres volvieron, encontraron el infierno. Pueblos fantasma, casas baleadas y el olor a muerte. Y entonces encontraron la fosa. No, no era una fosa. Era una herida abierta en la tierra, llena de cuerpos.
Contaron 47. Hombres, mujeres, campesinos, migrantes, todos con las manos atadas y un tiro en la nuca. El comandante Morales, un hombre que había visto de todo, me llamó con la voz rota. «¿Qué carajos vamos a hacer, secretario?» «Nada, comandante», le dije, sintiendo el hielo correr por mis venas. «No encontraron nada. Reporte un enfrentamiento». «Diga que los cuerpos no han sido identificados». Le ordené que enterrara la verdad junto con esos 47 muertos. Le ordené que se hiciera mi cómplice. La prensa, por supuesto, se enteró. El escándalo fue internacional. Tuve que dar una conferencia de prensa. Un reportero de la jornada me preguntó directamente: ¿Es cierto que el gobierno ha perdido el control de Tamaulipas? Lo miré fijamente, con las luces de las cámaras quemándome la cara, y mentí. Con una calma que me revolvió el estómago, declaré: en Tamaulipas, como en todo el territorio nacional, impera un completo y absoluto Estado de Derecho. Esa noche no pude dormir. Veía 47 pares de ojos mirándome desde la oscuridad. Pero lo que de verdad me rompió no fue una periodista valiente ni una fosa clandestina. Fue mi hijo, Diego. Tenía 17 años. Una tarde llegó de la escuela pálido como la cera. Se quedó callado durante la cena. Le insistí, le pregunté qué pasaba. Me contó que unos tipos en una camioneta del año se le habían acercado a él y a sus amigos. Les ofrecieron trabajo de halcones, vigilar para ellos, dinero fácil, chavos, poder, reclutadores. Sus amigos se asustaron, pero Diego, mi valiente y estúpido hijo, los enfrentó. Les dijo que se largaran. Uno de ellos se le acercó y le dijo que a quién creía que le estaba hablando. Y mi hijo, lleno de un orgullo que yo ya había perdido, respondió: «Mi papá es el secretario de Seguridad, y no creo que a él le guste esto». Mi corazón se detuvo. En ese instante, el orgullo de mi hijo acababa de ponerle una pistola en la cabeza a toda mi familia. Esa misma noche, mientras todos dormían, empaqué sus maletas. «Nos vamos de vacaciones sorpresa a San Antonio», les anuncié en la mañana. Mónica me miró con sospecha. Pero los chicos estaban felices. Los llevé al aeropuerto, los abracé y los vi caminar hacia la puerta de embarque. Sentí que era la última vez que los vería con vida. 2 días después de que se fueron, sonó el teléfono negro. La voz del licenciado tenía un tono casi divertido. «Secretario, su hijo es un muchacho muy educado. Nos impresionó su lealtad. Lástima que sea tan orgulloso. Ese orgullo, a veces, es un problema». «Déjenlo en paz», le supliqué, sin importarme mi dignidad. «Él es solo un niño. No tiene nada que ver con esto». Al otro lado de la línea escuché una risa, seca, corta, una risa que me heló los huesos. «Nadie está fuera de esto, secretario», dijo. «Nadie». Fue entonces cuando supe que tenía que correr, no para salvarme a mí. Ya era demasiado tarde para eso. Tenía que correr para intentar salvarlos a ellos. Fue entonces cuando decidí que tenía que terminar. De alguna manera tenía que salir de este infierno. La amenaza a mi hijo no fue una advertencia, fue un recordatorio de mi contrato. Cláusula de por vida. No hay renuncias en este negocio. No te jubilas. Solo te mueres o te matan. Y yo ya no sabía cuál era la diferencia. Creer que podía simplemente terminar mi sexenio y retirarme a una vida tranquila era la última de mis grandes pendejadas. El cártel de Sinaloa no me iba a dejar ir. Sabía demasiado. Conocía las rutas, los nombres, las cuentas bancarias en Andorra y las Islas Caimán. Yo no era un socio. Era su póliza de seguro. Y una póliza solo se cobra cuando hay una muerte. Mi única salida era una traición más grande. Una traición a mis patrones. Recordé a un hombre, un agente de la DEA con el que había colaborado en los viejos tiempos, antes de que mi alma tuviera precio. Se llamaba Jesús Morrison, un chicano del Paso
con ojos tristes y un español perfecto. Recé para que su número siguiera siendo el mismo. Compré un teléfono desechable en un tianguis de la Doctores. Marqué desde un café internet, con el corazón en la garganta. Contestó al tercer timbrazo. No dije mi nombre. Solo dije una palabra clave que habíamos usado años atrás en un operativo en Sonora. Hubo un silencio. Pude oírlo respirar. Te veo en McAllen, en 2 días, en la Quinta Inn, junto a la autopista 83. Habitación 214. Ven solo. Colgó. Crucé la frontera en Reynosa como un ciudadano más, manejando un Tsuru rentado, sin escoltas. Cada retén militar, cada mirada de un policía federal, me hacía sudar frío. La habitación del motel olía a cigarro y a desinfectante barato. Morrison ya estaba ahí, sentado en la penumbra. No nos dimos la mano. «¿Qué quieres?», preguntó sin rodeos. No me anduve con mamadas. Necesito protección para mí y mi familia. Testigo protegido. Una nueva vida. Me miró, escéptico. «¿A cambio de qué?». Mi voz salió como un susurro roto. «A cambio les doy todo. El cártel de Sinaloa en bandeja de plata. La operación entera». Morrison se recargó en su silla. Se frotó la cara, cansado. «¿Qué tan arriba llega esto, cabrón? Dímelo». Lo miré a los ojos, sintiendo el peso de cada cadáver, de cada mentira. «Hasta los pinos, hermano. Hasta la silla del águila». Su expresión no cambió, pero supe que me había creído. El proceso duró meses, meses de vivir una doble vida que me estaba carcomiendo por dentro. Por el día era el secretario de seguridad. Por la noche, en baños de restaurantes o en estacionamientos subterráneos, le pasaba información a un contacto de Morrison. Nombres, fechas de embarques, números de cuenta. Cada dato que entregaba era un clavo más en mi propio ataúd si me descubrían. Y empezaron a sospechar. Las llamadas del licenciado se hicieron más frías, más cortas. Sentía su mirada sobre mí, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Mis movimientos eran vigilados. Sabía que mis teléfonos estaban intervenidos, que mi chofer reportaba cada parada que hacía. El aire a mi alrededor se hizo denso, irrespirable. Un día, en lugar del licenciado, me citaron con otro hombre, un tipo más joven, con una pistola fajada a la espalda que no se molestaba en ocultar. Le decían «el flaco». No tenía la elegancia del otro. Sus ojos eran los de un perro de pelea. Nos vimos en un Vips desierto en Insurgentes Sur. No pidió café. Fue directo al grano, con una sonrisa torcida. «Licenciado», dijo, usando mi viejo título como un insulto. «Allá arriba andan diciendo que usted anda muy platicador últimamente, que se les está soltando la lengua». El miedo se me atoró en el pecho, un trozo de hielo afilado. Negué, por supuesto. Dije que eran chismes de la competencia. El flaco no pareció convencido. Se levantó para irse y puso una mano en mi hombro, apretando con fuerza. «Mire, nomás le digo una cosa. El señor presidente ya está pensando en su sucesor. Ya hasta tiene un candidato favorito. Uno más, leal». La palabra leal sonó como una sentencia de muerte. Salí de ese Vips sabiendo que era hombre muerto. El reloj había empezado a correr. Ya no se trataba de si me iban a matar, sino de cuándo. Mi fuga ya no era una opción. Era la única bocanada de aire que me quedaba antes de ahogarme para siempre. La noche del 28 de noviembre de 2012, mi último día como secretario de Seguridad Pública, fingí una cena de despedida en el Hotel St. Regis. Estaban todos, generales, políticos, empresarios, todos sonriendo, brindando por mi servicio a la patria. Yo les sonreía de vuelta, con el sabor del veneno en la boca. Cada apretón de manos era una mentira. Cerca de las 11 de la noche me disculpé. Dije que tenía una migraña terrible, el estrés de los últimos días. Abrazos, palmadas en la espalda. «Descanse, secretario».
Se lo ha ganado. Si supieran. No fui a mi suite. Bajé por el elevador de servicio y salí por la cocina, entre el olor a grasa y el ruido de los platos. Era el olor de mi nueva vida. Afuera, en una calle oscura, me esperaba una Suburban negra sin placas. Las puertas se abrieron. Dentro, dos hombres que parecían sacados de una película gringa. Agentes de la DEA. No dijeron nada. Yo tampoco. Subí y el vehículo arrancó en silencio. El punto de no retorno. Mi vida anterior se desvaneció en el espejo retrovisor. Cruzamos la frontera por el puente de Colombia, en Nuevo León, a las 3:17 de la mañana. Nadie nos detuvo. Una llamada de la embajada había limpiado el camino. Ver las luces de Laredo, Texas, fue como respirar por primera vez en 6 años. Pero el aire estaba viciado. Era el aire de la traición. A las 6 de la mañana llegamos a una casa de seguridad en un suburbio anónimo de San Antonio. Me dieron un café y prendieron la televisión. A las 8 en punto, mi rostro estaba en todos los noticieros. Secretario de Seguridad deserta y busca asilo en E.U. La cacería había comenzado oficialmente. Al cártel le tomó 2 días procesar la traición. Luego, la respuesta llegó. No fue una llamada. Fue un titular en la prensa. Ofrecen $5 millones por la cabeza del exsecretario. Vivo o muerto. De un día para otro, mi cara se convirtió en el boleto de lotería para cualquier sicario del país. Y entonces empezaron a cobrar la deuda con la sangre de mi gente. La primera llamada fue para mi hermano, Ricardo. Un contador, un hombre bueno que no sabía nada. Lo secuestraron de su oficina en la colonia del Valle. Lo torturaron durante una semana entera, preguntándole dónde estaba yo. Él no sabía. Yo, en mi cobardía, no le había dicho nada a nadie. Mi hermano murió por mi culpa, por mi cobardía. Dejaron su cuerpo frente a la casa de mis padres. Lo único que me consuela es que lo dejaron entero. No tuvieron esa piedad con los demás. Esa es una deuda que ni 1000 vidas en el infierno podrán pagar. La purga fue sistemática, brutal. A mi subsecretario, Rodríguez Alguez, lo encontraron descuartizado en la cajuela de su propio auto blindado. Dejaron el coche en el estacionamiento de la secretaría. Un mensaje claro. Nadie que me hubiera sido leal estaba a salvo. Al comandante Morales, el hombre que me ayudó a tapar la fosa de San Fernando, le fue peor. A su esposa le empezaron a dejar una hielera en la puerta cada mañana, durante 2 semanas. Cada día, una parte de su esposo. Un trozo de su vida. No sé si alguna vez pudo juntar lo suficiente para darle sepultura. Pero la crueldad no se detuvo en los uniformes. Don Aurelio, mi chofer por más de 15 años. Un viejo de 60 años que me enseñaba las fotos de sus 5 nietos. Simplemente desapareció. Se lo tragó la tierra. Su familia todavía lo busca. Y lo que me rompe cada noche, lo que me impide dormir, es la señora Remedios. La mujer que limpiaba mi oficina privada. Una señora humilde, trabajadora. La encontraron en una fosa en el Ajusco, junto a sus 2 hijas adolescentes. Su único crimen fue haber barrido el piso que yo pisaba. En la primera semana, el saldo fue de 23 muertos. 23 almas pagando por mi escape. 3 de ellos ni siquiera me conocían. Eran hombres que se parecían a mí, asesinados por sicarios desesperados por cobrar la recompensa. Los agentes de la DEA lo llamaron daño colateral inevitable. Qué fácil es usar esas palabras cuando los cuerpos desmembrados no llevan tu apellido. Pero yo los veo. Cada noche, en la oscuridad de mi cuarto en Wisconsin, veo sus 23 rostros. Y entiendo que mi fuga no fue un escape. Solo fue cambiar una jaula por otra más grande. Hoy vivo escondido. He cambiado de cara 3 veces, de identidad 5 veces. Mi familia, lo que queda de ella, está en algún lugar de Europa bajo otro programa de protección. No los he visto en 7 años. 7 putos años.
A veces intento recordar el rostro de mi esposa, el verdadero, no el de las fotos viejas, y se me escapa. Es como intentar agarrar humo con las manos. Lo único que queda es la ausencia. Los primeros 2 años fueron un infierno nómada. 6 casas de seguridad distintas, de Montana a Florida, de Oregón a Arizona, siempre mirando por encima del hombro, saltando cada vez que un coche se detenía frente a la casa. Los Zetas, a quienes yo había cazado por encargo, ahora me cazaban a mí por venganza. La DEA me dijo que estuvieron cerca 3 veces, muy cerca. La tercera vez fue en Phoenix. Vivía en un suburbio de casas idénticas. Mi vecino de al lado, un pobre diablo llamado Mark que vendía equipo de albercas, se parecía a mi cara de ese entonces. Lo encontraron en su cochera con 14 balazos. El mensaje no era para él, era para mí. Esa misma noche me sacaron de ahí en un helicóptero. Ni siquiera pude recoger mis cosas. Dejé una vida falsa para empezar otra. En 2019, después de la tercera cirugía plástica, decidieron que ya era suficiente. Me dieron la ciudadanía americana, un nombre nuevo, Michael Anderson. Michael. Qué puto chiste. El hombre que manejaba la seguridad de México ahora vende seguros de vida por teléfono en una ciudad del Medio Oeste cuyo nombre ni siquiera quiero recordar. Paso mis días hablando de primas y deducibles. Es la penitencia perfecta. Una vida tan aburrida que es su propia forma de tortura. Pero la noche es otra cosa. La noche es de ellos, de los muertos. Regina Martínez siempre está ahí, sentada en la esquina de mi habitación. No grita. Solo me mira con esos ojos decepcionados y me pregunta en un susurro: ¿por qué no me protegió, secretario? ¿Por qué? Y yo nunca tengo una respuesta. Solo me quedo ahí, ahogándome en mi propia cobardía, noche tras noche. Luego vienen los 47 de San Fernando. Salen de la tierra, cubiertos de lodo y sangre, y caminan hacia mi cama. No tienen rostro, solo cuencas vacías. Y entre ellos siempre está mi hermano Ricardo. Él sí tiene rostro. Y me pregunta lo mismo todas las noches. ¿Por qué me dejaste solo, hermano? ¿Por qué? Su voz no es de enojo, es de una tristeza infinita. Y eso es lo que más me jode. Y a veces, justo antes de despertar bañado en sudor, escucho la risa seca de el flaco. Veo su mano en mi hombro, apretando, y su voz repitiéndome al oído la misma frase. Nadie está fuera de esto, licenciado. Nadie. Es el recordatorio de que no importa cuántas caras me pongan o cuántos nombres me den, nunca voy a salir de verdad. Soy propiedad del sistema. Una pieza archivada, pero todavía en el tablero. Mónica no pudo soportarlo. Se fue en 2020. Me aguantó los primeros años, la paranoia, el silencio. Pero no aguantó los gritos en la noche, el alcohol. Me despertaba gritando el nombre de Ricardo y la encontraba a ella en la puerta, llorando en silencio. Una noche me dijo: no puedo seguir viviendo con tus fantasmas. Ya no hay espacio para mí en esta casa. Se llevó lo último que me quedaba de humanidad. Mis hijos son adultos ahora. Hablo con ellos una vez al año, por Skype, en una llamada encriptada que la DEA arregla. Usamos nombres falsos. Ellos me llaman Mike. Yo los llamo a ellos por nombres que no son los suyos. Es una farsa de 30 minutos. Veo en sus ojos que ya no me reconocen, ni mi cara ni el hombre que soy. Yo soy solo un recuerdo doloroso que prefieren olvidar. Un fantasma en una pantalla. La pregunta que me hago cada mañana frente al espejo es: ¿valió la pena? No lo sé. La información que di llevó a la captura de 2 operadores importantes y al decomiso de un par de toneladas de coca. Salí en las noticias gringas como un héroe anónimo. Pero el cártel de Sinaloa sigue ahí, más fuerte que nunca. El sistema simplemente se reajustó. Puso a otro en mi lugar. Mi sucesor, el hombre leal, que el flaco mencionó, resultó ser 10 veces peor que yo. Más eficiente, más discreto, más brutal.
Convirtió la secretaría en una sucursal del cártel a plena luz del día. A veces pienso que debí quedarme callado, que mi traición, mi escape, todo este puto teatro de redención solo sirvió para que muriera gente inocente y para que el sistema se hiciera más fuerte. Solo cambiaron al gerente. Ayer recibí una llamada que me heló la sangre. Eran las 3 de la mañana. El teléfono de la casa, el que nunca suena. Lo dejé sonar 3, 4 veces, pensando que era un error. Pero no se detuvo. Finalmente contesté, con la garganta seca. Hubo un silencio, y luego una voz rasposa, una voz que yo creía enterrada en una prisión de máxima seguridad. «Licenciado, ¿cómo ha estado?» El aire se me fue de los pulmones. Era el Flaco. Lo habían declarado muerto en un motín en Almoloya, en 2019. Lo vi en las noticias. Sentí alivio, pero la voz era inconfundible. Ese siseo de serpiente. No pude hablar. Solo escuchaba mi propia respiración, agitada y ruidosa. «Yo no, licenciado», dijo, como si me leyera la mente. «El que está muerto es usted, solo que todavía no se ha dado cuenta». Me dijo que quería verme, que quería tomar un café, que sabía que me gustaba un lugar en el centro. Ese que se llama Mountain View. Hermoso lugar. Lo veo ahí a las 9, no falte. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Mi primer instinto fue correr, llamar a mi contacto, activar el protocolo de emergencia. Pero algo dentro de mí se rompió. 7 años corriendo. ¿Para qué? Ya no quedaba nada por salvar. Así que fui. Por primera vez en casi una década, decidí dejar de huir. Me puse unos jeans, una camiseta. Caminé las 6 cuadras hasta el café sintiendo el sol de la mañana en una cara que no era mía. Sentí una calma extraña, la calma del que va al matadero. Entré y ahí estaba, sentado en mi mesa de siempre, junto a la ventana, más viejo, más delgado, con el pelo gris en las sienes, pero con los mismos ojos de depredador y la misma cicatriz junto a la boca. Levantó la vista de su periódico y me sonrió. Una sonrisa sin alegría. «Siéntese, secretario, pida lo de siempre». Jenny, la mesera que me ha servido el café casi todos los días durante 2 años, se acercó. Siempre era sonriente, me preguntaba por mi día. Pero esta vez no me miró a los ojos. Su cara era una máscara de terror. «¿Lo de siempre, Mike?», preguntó, con la voz temblorosa. Asentí. Ella se dio la vuelta y se fue, casi corriendo. «Ella también», dijo el flaco, sin dejar de mirarme. Lleva 6 meses reportándome cada movimiento que hace. A quién le habla, a qué hora sale, a qué hora vuelve. Una muchacha muy eficiente. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi vida anónima, mi refugio, era un escenario. Y todos eran actores. «Tenemos gente en todos lados, licenciado. En la DEA, en el FBI, en la CIA. Tipos que cobran en dólares y en pesos. ¿De verdad creyó que un agente de El Paso iba a poder esconderlo de nosotros?» «Qué ingenuo». Se bebió su café de un sorbo. «Morrison», continuó, saboreando el nombre. «Jesús Morrison. Un hombre muy práctico. Trabaja para nosotros desde 2010. 2 años antes de que usted lo llamara pidiendo ayuda. Él no lo salvó. Él lo reubicó. Su fuga fue una jubilación anticipada que nosotros mismos aprobamos. Cada palabra era un golpe. Mi gran traición, mi acto de valentía, una farsa. Toda la información que nos dio fue muy útil», dijo, con una sonrisa torcida. «Nos ayudó a limpiar la casa. Esas células que cayeron, esos comandantes que entregó, eran piezas que ya no servían. Gente que se estaba volviendo ambiciosa. Usted nos hizo el trabajo sucio. Su gran confesión fue nuestra purga interna». Pensé en mi familia, en su seguridad. «¿Y ellos?», pregunté, con la voz rota. «Están bien, muy bien, en una bonita casa en Suiza,
y seguirán así mientras sea conveniente para nosotros. Su seguridad nunca dependió de la DEA. Siempre ha dependido de su buena conducta, secretario. Se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro helado. Usted nunca entendió el juego. Siempre creyó que era una víctima atrapada, un hombre bueno forzado a hacer cosas malas. Pura mierda. A usted le encantaba el poder. Le gustaba ser importante, que los generales se cuadraran, que los gobernadores le pidieran favores. Tenía razón. El veneno de la verdad me quemó por dentro. Pude haberme salido 1000 veces. Pude haber dicho que no la primera noche, pero no lo hice. Esperé hasta que el agua me llegó al cuello, porque me gustaba el calor del infierno. Se acabó el retiro, secretario. Lo necesitamos de vuelta. Sacó un sobre de su saco y lo deslizó sobre la mesa. El país es un desastre. El nuevo gobierno no entiende de negocios. Necesitamos a alguien que sepa cómo funcionan las cosas. Alguien con experiencia. Dentro del sobre había un pasaporte mexicano con mi nombre real y mi foto de hace 10 años, y un boleto de avión. Tiene 48 horas para decidir. El vuelo sale de Denver a la Ciudad de México el viernes a las 6 de la tarde. O se sube a ese avión, o su familia en Suiza tendrá un terrible y desafortunado accidente de esquí. Se levantó, dejó un billete de $20 en la mesa. Piénselo, aunque en realidad no hay nada que pensar. Se dio la vuelta para irse. Se detuvo junto a la barra, donde Jenny estaba puliendo vasos, sin atreverse a mirar. Ah, por cierto, dijo el flaco, mirándome por encima del hombro. Su boleto de avión lo tiene la mesera. Páguele su café y pídale lo que es suyo. Y salió del café, desapareciendo entre la gente como un fantasma. El círculo se había cerrado. 7 años. 7 años de correr, de esconderme, de cambiar de cara y de nombre, solo para terminar en la misma mesa donde todo empezó. No en un restaurante de Polanco, sino en una cafetería de mierda en Wisconsin, pero era la misma mesa, la del verdugo y el condenado. La única diferencia es que ahora sabía que siempre fui ambos. En el fondo, creo que siempre lo supe. Sabía que no había salida. Quizás por eso nunca luché de verdad. Mi fuga no fue un acto de rebelión. Fue una pataleta. Un niño que se escapa de casa sabiendo que volverá para la cena. Me entregué a la DEA como quien se entrega a un sueño, esperando despertar en otro lugar. Pero el sistema no duerme. Y no olvida. La gente cree que uno hace estas cosas por miedo. Por el dinero. Y sí, claro que hay miedo. Pero la verdad más sucia, la que no le confiesas ni a tu almohada, es otra. Me gustaba el poder. Me gustaba ser importante. Me gustaba que un general se cuadrara ante mí. Que un gobernador me hablara con la voz temblorosa. Eso, créanme, es más adictivo que la cocaína. Y la abstinencia es un infierno. Ahora tengo un boleto de avión en el bolsillo de mi chaqueta. Un solo trayecto. Denver, Ciudad de México. Viernes, 6 p.m. El lunes a primera hora tengo una reunión en un café de Las Lomas con el flaco para discutir la transición. Así le llaman. No es un regreso, es una reincorporación. Como si hubiera estado de vacaciones. Unas vacaciones de 7 años en el purgatorio. Cometí el error de pensar que luchaba contra un cártel, contra una organización criminal. ¡Qué pendejo! El narco no es una organización, es un sistema. Un ecosistema que ha infectado cada célula del país. La policía, el ejército, los bancos, los políticos. No puedes extirparlo porque es el cuerpo mismo. Es la sangre que corre por las venas de la patria. Es un sistema del que nadie sale. No vivo al menos. Si eres honesto, te mata. Si eres corrupto, te posee. Te conviertes en una pieza más de la maquinaria. No hay una fuera. Yo nunca salí realmente. Solo me pusieron en la banca un rato, a esperar que el juego me necesitara de nuevo. Mi exilio no fue un castigo, fue una licencia médica. Y ese es el secreto final, la verdad que nadie quiere oír.
El problema no son los narcos. Ellos son solo los empresarios más visibles. El problema es el sistema que los necesita para funcionar. El problema somos nosotros, los que miramos para otro lado, los que aceptamos el sobre, los que por un poco de poder estamos dispuestos a vender el alma del país entero. Así que volveré, me subiré a ese avión. Aterrizaré en el mismo aeropuerto que una vez controlé. Volveré a mi oficina, o a una parecida. Volveré a dar órdenes que matarán a gente inocente, porque mi familia en Suiza necesita seguir esquiando, y porque en el fondo, esta es la única vida que conozco. Esta es la única cosa para la que soy bueno. Ya no me hago ilusiones. No hay redención, no hay un final feliz. Solo existe el sistema, un sistema que sobrevive, que se adapta, que devora todo lo que toca. Un sistema que me está esperando para llevarme de vuelta a casa. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 6 años fui secretario de Seguridad Pública de México, y durante esos 6 años no viví en el infierno. Yo lo construí. No me malinterpreten. No busco perdón. No soy una víctima que fue obligada a punta de pistola. Fui un hombre con ambición, un hombre que vio una escalera al poder absoluto y decidió subirla, sin importar que los peldaños estuvieran hechos de cadáveres. La gente cree que la guerra contra el narco era una guerra. Se equivocan. Era un negocio. Y yo era el gerente de operaciones. ¿Cómo un hombre jurado para proteger a la nación se convierte en su principal traidor? ¿Cuándo te das cuenta de que los monstruos no están al otro lado de la línea, sino sentados en tu propia mesa, bebiendo tu mejor tequila? Es más simple de lo que creen. Todo empieza con una decisión que parece pequeña, una concesión, y luego otra, y de repente te das cuenta de que el maletín lleno de dinero se siente más pesado que el cuerpo de un inocente. Pero para entonces ya es demasiado tarde. Ya no eres tú quien toma las decisiones. Eres solo una firma en un papel manchado de sangre. Todo comenzó a las 2 semanas de mi nombramiento. Yo todavía estaba mareado con el poder, con las felicitaciones, con los titulares que me llamaban el hombre de hierro. Recibí una invitación. Una cena en un reservado de un restaurante exclusivo en Polanco. Pensé que era un empresario influyente, un industrial buscando favores. En cierto modo, lo era. El negocio era la muerte. Ahí me esperaba un hombre. No era el sicario de botas y sombrero que uno se imagina. Vestía un traje italiano de corte perfecto, olía a una loción cara y hablaba en un susurro educado. Se presentó como el licenciado. No levantó la voz. No necesitaba necesitaba hacerlo. El poder que representaba llenaba la habitación de un frío palpable. Era el brazo legal y financiero del cártel de Sinaloa. Me felicitó por mi puesto. Habló del clima, del vino. Pura mierda. Luego, con la misma calma, deslizó una tablet sobre la mesa de caoba. La encendió. En la pantalla, fotos. Fotos en alta resolución de mi hija Sofía, saliendo de su universidad en Boston, riendo con una amiga. La foto estaba tomada desde el otro lado de la calle. Clarísima. Mi corazón se detuvo. El aire se me fue de los pulmones. Él pasó a la siguiente foto sin mirarme. Mi esposa, Mónica, en el estacionamiento del Superama de Lomas, metiendo las compras en la cajuela. Se veía el número de la placa de nuestro coche. Estaba tan cerca que podías contar las pecas en su brazo. Luego mis padres, saliendo de misa de 12 en la catedral de Cuernavaca. Mi padre, apoyado en su bastón. Mi madre, con su rebozo. Parecían tan frágiles, tan expuestos. Sentí un sabor a metal en la boca. Era el sabor del miedo puro. Levantó la vista de la pantalla y me sonrió. Una sonrisa delgada, sin vida. «Tiene usted una familia hermosa, secretario», dijo. «Nos gustaría ayudarle a que siga así, segura, próspera». No fue una amenaza. Fue una declaración de hechos. La oferta no era plata o plomo.
Eso es para los matones de poca monta. Esto era algo más sofisticado. Era orden o caos. Y el orden, por supuesto, lo dictaban ellos. Yo solo tenía que elegir de qué lado del orden quería estar. ¿Miedo? Sí, un miedo helado que me paralizó los huesos. Pero sería una mentira, la última de tantas, decir que fue solo eso. Fue la vanidad, la soberbia. Creí que podía jugar su juego y ganar. Pensé que podía usar su poder para consolidar el mío. Limpiar el país de sus rivales, los Zetas, los Beltrán Leiva. Pasar a la historia como el hombre que pacificó México, aunque fuera una paz podrida, una paz de cementerio. Qué pendejo fui. Lo miré a los ojos, esos ojos negros que no parpadeaban, y asentí. Un movimiento casi imperceptible de cabeza. Ese fue mi contrato. Sin firmas, sin testigos. Solo el miedo y la certeza de que mi vida, la vida que conocía, acababa de terminar. Acepté. No por mi familia. Acepté por mí. Los primeros meses fueron un curso intensivo de cinismo. Aprendí rápido. El primer maletín llegó a una casa de seguridad que yo usaba en Las Lomas. $500,000 en billetes de 100, perfectamente empacados. No me lo entregó un matón, sino un mensajero con uniforme de una supuesta firma de abogados. El sobre olía a cuero y a dinero. El dinero huele a poder. Las órdenes llegaban en teléfonos encriptados que se autodestruían después de cada llamada. Eran quirúrgicas. Secretario. Necesitamos un cambio en la comandancia de Tijuana. El comandante Rivas ya no es de confianza. Ponga a Solís en su lugar. Clic. Colgaba. Yo ni siquiera conocía a Solís, pero al día siguiente firmaba el nombramiento. Pronto descubrí que mi sistema no había sido infiltrado. Mi sistema ya les pertenecía. Mi jefe de escoltas, un hombre que me juraba lealtad cada mañana, y 2 de mis subsecretarios más cercanos ya estaban en su nómina. Reportaban cada uno de mis movimientos. Yo era el último en saberlo. Mi trabajo principal era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM. Me ordenaron asegurar que el corredor 34 de la terminal de carga estuviera ciego y sordo 2 veces por semana, generalmente los martes y jueves, entre las 2 y las 4 de la mañana. Cámaras apagadas, personal de aduanas enviado a revisiones sorpresa en otro lado. Por ese corredor no pasaban toneladas de droga. Eso era para los puertos, para los camiones en la frontera. Por ahí pasaba el dinero. Vuelos privados de Colombia y Venezuela aterrizaban sin ser inspeccionados. No traían cocaína, traían maletines, cientos de millones de dólares en efectivo que entraban directamente al sistema financiero mexicano. Yo era el portero del banco más grande del mundo. Luego estaba la guerra. ¡Qué farsa más grande! El presidente salía en cadena nacional hablando de mano dura, de cero tolerancia. Pura mierda. Mi trabajo era usar a la Policía Federal y al Ejército para diezmar a los Zetas y a los Beltrán Leiva. El licenciado me pasaba la inteligencia. Ubicaciones de casas de seguridad, rutas de trasiego de la competencia. Yo se la daba a mis comandantes como si fuera trabajo de nuestra propia inteligencia. Cada captura de un Zeta que el presidente celebraba en Los Pinos era una victoria para Sinaloa pagada con la sangre de soldados y policías mexicanos. Un general del Estado Mayor, un hombre honorable, me cuestionó una vez. Secretario, con todo respeto, parece que solo estamos atacando a un lado. Los de Sinaloa se mueven con una impunidad que asusta. Le sostuve la mirada. Son órdenes, general. Usted cumpla con las suyas. 2 semanas después, lo transfirieron a un puesto burocrático en el archivo militar. El silencio de la prensa era otra de mis responsabilidades. Cuando la periodista Anabel Hernández empezó a publicar sobre mis nexos, sobre las reuniones secretas, recibí una orden muy clara. La voz de el licenciado fue más fría que nunca. Cállela, secretario. No la maté, no directamente, pero usé todo el poder del Estado para destruirla. Ordené auditorías fiscales contra ella y su familia.
Filtré a la prensa afín rumores sobre sus fuentes, sobre su vida personal. Amenacé a los dueños de los periódicos que publicaban sus columnas. Le quité la voz, la aislé. Le destruí la credibilidad y la vida para salvar mi mentira. Había figuras clave en mi operación. Mi brazo ejecutor era un hombre de la Policía Federal, el comandante Tauro. Un tipo brutal, sin escrúpulos, que me habían impuesto. Su lealtad no era conmigo, era con el licenciado. Él hacía el trabajo sucio. Cuando un alcalde en Michoacán se negaba a cooperar, Tauro y sus hombres iban de visita. El alcalde entendía. O moría. Luego estaba la gente que pude haber salvado, y no lo hice. Javier Valdez, el periodista de Río 12 en Sinaloa, un valiente. Me escribió, me llamó, me suplicó protección federal. Su nombre estaba en una lista de muerte. Leí su expediente, vi la amenaza directa del cártel, y firmé la negativa. Argumenté, falta de recursos, pura burocracia. 3 semanas después, lo acribillaron con 12 balazos saliendo de su oficina en Culiacán, a plena luz del día. Su cuerpo quedó tirado junto a su icónico sombrero Panamá. Esa noche me emborraché solo en mi despacho. Por primera vez, el whisky no me supo a nada, y estaba Raúl, mi chófer, un hombre bueno, de unos 50 años, padre de 3 hijas. Llevaba conmigo desde que era subsecretario. Un día, con una inocencia que me partió el alma, me preguntó: «Licenciado, ¿por qué siempre nos vemos con esos señores tan elegantes en estacionamientos subterráneos?» «Parecen peligrosos». Le dije que no se preocupara, que eran asuntos de seguridad nacional. 2 días después, su coche, un Tsuru viejo que apenas funcionaba, tuvo una falla en los frenos, bajando por las Águilas. Se estrelló contra un muro de contención. Muerte instantánea. No fue un accidente. Fue un recordatorio. Nadie era intocable. Ni siquiera el hombre que me abría la puerta cada mañana. Durante años, viví en ese equilibrio precario. El poder, el dinero, el miedo. Me había acostumbrado. Me había convencido a mí mismo de que era un mal necesario, que estaba sacrificando mi alma por un bien mayor, por una paz controlada. Hasta que vi la cara de una niña de 8 años. Todo se vino abajo por una foto. Un fotógrafo novato, un muchacho de 20 y tantos que trabajaba para un blog local sin importancia. De alguna manera, logró tomar una foto a distancia, desde un edificio al otro lado de la calle. Era borrosa, granulada, pero inconfundible. Yo, saliendo de un coche sin placas en un callejón de Santa Fe, mientras un hombre me entregaba un maletín de piel. La foto se filtró en un par de cuentas de Twitter. No hizo mucho ruido, pero fue suficiente. El licenciado me llamó. Su voz, por primera vez, no estaba tranquila. Tenía un filo de acero. «Ocúpese de eso, secretario. Ahora. O nos ocupamos nosotros, y no le va a gustar cómo lo hacemos». Le ordené al comandante Tauro que se encargara. «Recupera la cámara, las copias, todo. Asústalo un poco. Que entienda que no debe meterse donde no lo llaman». Esas fueron mis palabras. Asústalo un poco. Tauro y sus hombres hicieron más que eso. No solo mataron al fotógrafo, lo torturaron. Quemaron su casa para borrar la evidencia, y adentro estaban su esposa y su hija de 8 años. Murieron abrazadas, asfixiadas por el humo. Al día siguiente, en las noticias de la mañana, vi la foto de la niña. Sonreía, le faltaba un diente. Tenía el nimpi, el mismo vestido que mi hija usaba a esa edad. Y en ese momento, el castillo de mentiras que había construido se derrumbó sobre mí. El dinero, el poder, los discursos sobre la patria, todo se convirtió en ceniza en mi boca. El sabor de la muerte de esa niña. Entendí que yo no era un socio. Era un perro con una correa de oro. Un empleado desechable. Si mi utilidad terminaba, mi final sería el mismo que el de Raúl, el de Javier Valdez, el de esa familia. Esa noche tomé una decisión. Usé mi último recurso.
mi póliza de seguro. Un contacto en la DEA, el agente Robert Miller, un tipo con el que había trabajado antes, un gringo que hablaba español sin acento. Durante años le había entregado capos de bajo nivel, pura morralla, para mantener las apariencias de cooperación. Compré un teléfono de prepago en un Oxxo. Lo llamé desde un parque, temblando de frío y de miedo. Miller, soy yo. Necesito salir. Ahora. Hubo un silencio. ¿Qué ofreces? Preguntó su voz, pragmática y fría. Le ofrecí el reino entero. Todo. Nombres, rutas, cuentas bancarias en Andorra, la estructura de lavado en el AICM, la cabeza de los líderes del cártel de Sinaloa en bandeja de plata. A cambio, quiero extracción y protección para mí. Una nueva vida. La operación fue relámpago. Una semana después, la DEA me sacó del país en un vuelo clandestino que despegó de un aeródromo en Toluca. Pero el cártel se movió más rápido de lo que yo creía. El mismo día que aterricé en un hangar militar en Houston, empezó la carnicería. La primera llamada que recibí en la casa de seguridad fue de mi madre. Lloraba desconsolada. Mi hermana, Adriana, y su esposo, que no sabían absolutamente nada de mis negocios, habían sido ejecutados en su coche, esperando la luz verde en un semáforo en la Ciudad de México. Les dispararon 47 veces con un cuerno de chivo. La lista creció hora por hora. Mi asistente personal, un muchacho brillante que soñaba con ser político. Mi secretaria de toda la vida. 3 de mis escoltas que se negaron a traicionarme. Un total de 17 personas en menos de 72 horas. Familia, amigos, colegas. Todos pagando por mi traición con su vida. Me pusieron en el programa de testigos protegidos. Me dieron un nuevo nombre, Michael Anderson. Una nueva cara gracias a 2 cirugías plásticas. Y una nueva vida en un suburbio anónimo de Wisconsin, donde la mayor emoción es decidir si cortar el césped el sábado o el domingo. De tener el destino de un país en mis manos, pasé a vender seguros de vida por teléfono. Es la ironía perfecta del infierno. Pero no hay libertad. No cuando la memoria es tu prisión. No hay noche que no vea la cara de esa niña de 8 años en el humo de mi cigarro, en el reflejo de la ventana. No hay noche que no escuche los gritos de mi madre por teléfono. Mi esposa, Mónica, se divorció de mí hace 3 años. No puedo vivir con un fantasma, me dijo. Mis hijos no contestan mis llamadas. El dinero que acumulé, millones de dólares, está en una cuenta intocable en las Caimán. Un chiste macabro. Estoy solo en una jaula de oro, atormentado por los fantasmas que yo mismo creé. A veces me pregunto, ¿valió la pena escapar? Salvé mi vida, sí. Pero, ¿a cambio de qué? No cambié nada. El sistema simplemente me reemplazó con otra pieza, una más leal, más eficiente. Mi sucesor es 10 veces peor que yo. Mi gran traición solo sirvió para que muriera gente inocente. Y entonces, ayer, después de casi 8 años de este silencio, de esta paz falsa, tocaron a mi puerta. Eran las 10 de la noche. Nadie toca a mi puerta a esa hora. Miré por la mirilla y mi sangre se congeló. Era él, el agente de la DEA, Robert Miller, el hombre que me salvó. Pero no venía solo. Detrás de él, con la misma sonrisa delgada y el mismo traje italiano impecable de aquella primera noche, estaba el licenciado. Miller no me salvó. Me reubicó. Mi fuga fue una jubilación anticipada, orquestada por el propio cártel para sacarme del juego antes de que mi exposición los salpicara a todos. La DEA, o al menos Miller, no era mi salvador. Era otro departamento en su nómina. Nunca te estuve libre. Solo cambié de supervisor. El licenciado me explicó todo con una calma aterradora, mientras se servía un vaso de mi mejor whisky. Mi testimonio grabado, esta misma confesión que estás viendo, será usada. No para buscar justicia. Será usada para presionar a mi sucesor, para mostrarle, en video, las consecuencias de no cooperar.
mi vida, mi caída, mi arrepentimiento. No es más que un video de entrenamiento para el siguiente corrupto. No hay escape, no hay redención. El sistema no es México contra el narco. Es un conglomerado transnacional donde los uniformes y las banderas son solo disfraces. Fui un peón que se creyó rey, y ahora mi historia es solo una advertencia para otros peones. Porque el narco no es el problema. El narco es el síntoma. El problema somos nosotros, los que nos dejamos comprar.